Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Aldo. Bueno, Muy bien. nunca tan bienvenido a la posibilidad de poder reflexionar respecto de algunos temas que se van dando y que muchas veces aparecen en la pantalla. En tu condición de doctor en psicología nos gustaría consultarte respecto de todo esto que se está viendo, que se viene manifestando desde hace un tiempo en distintos campos, puede ser social, político, incluso desde la economía, ¿no? Sobre lo que es la violencia. A ver, algo nodal. ¿Qué es la violencia, Raúl? Bueno, es interesante la pregunta. Y remarcar que la violencia, si bien muchas veces se confunde como sinónimo con agresión, no es lo mismo. La agresión es una respuesta biológica que podemos encontrar en el mundo animal y que su palabra se remite a agreste, es decir, a necesidad. La violencia, por el contrario, es, yo diría, la agresividad hecha lenguaje o pasada por el lenguaje, en el sentido que viola, como la palabra lo dice, una ley. En toda violencia hay una violación de una ley. En principio, la ley cultural, la ley que pone límites a la agresividad o trata de organizar en el mundo humano esa agresividad tan propia en el mundo animal, que a su vez la violencia alcanza un grado de intensidad que la agresividad animal no necesariamente la tiene. Claro. En la medida que una vez satisfecha la necesidad, el animal no es más agresivo. En cambio, la violencia no hay modo de parar su escalada cuando empieza a trepar. ¿Cómo se puede analizar algunos aspectos vinculados con esto mismo que decías cuando se habla de violar la ley? Y cuando la ley, por ejemplo, establece una legalidad, pero esa legalidad no es justa. Hay distintas formas de llegar a cuestionar eso, y a veces ha habido sociedades que lo han resuelto a través de la violencia, ¿no? Sí, cuando hablamos de violencia, con esta diferenciación que hago de agresividad, que muchas veces se suele tomar como sinónimos, en la medida que digo la violencia es un hecho enteramente humano, y en la intensidad de la violencia es inversamente proporcional a la impotencia que carcome a la persona que ejecuta el acto violento. En la medida que la violencia tiene sus grados, podemos hablar de la violencia verbal, es muy común, la violencia gestual también es muy común, y la violencia física, que puede ir desde una lesión leve, lesión grave, o hasta lo máximo, que sería el asesinato o desaparición del otro, la muerte del otro. Sí, claro. Por lo tanto, la violencia tiene sus grados, y el grado de violencia siempre está ligado, en la medida que la violencia, en cualquiera de sus formas, es una prepotencia. Nadie puede dudar que hay prepotencias verbales, prepotencias gestuales y prepotencias físicas. La prepotencia, a su vez, es la otra cara de la impotencia. Mientras más impotencia una persona padece, la sufre, más violento puede constituirse o convertirse. Esto se puede dar en distintos escenarios, ¿no? En distintos escenarios, en distintos niveles políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando de una condición enteramente humana, que es saberse impotente, que un animal no sabe de la impotencia. El animal puede tener miedo, el animal puede registrar el límite con respecto a un adversario o con respecto a otro animal más poderoso, y dispara. En cambio, en el caso de los humanos, sabemos de nuestro límite existencial, que nos pone siempre en posición de impotente por sabernos mortales. Eso nos hipotetiza a todos. Aquellos que no pueden aceptar su propia condición de mortal, aquellos que no pueden aceptar su límite existencial, generalmente son propensos a la impotencia, o en situaciones muy especiales en donde ese límite
aparece, existencialmente hablando, desarrolla un acto prepotente, violento, y en otros casos igual, pero de forma repetida, porque muchas veces ante situaciones en donde la persona está a punto de desaparecer, porque ese es otro aspecto interesante a tener en cuenta, cuando el sujeto se siente amenazado, y digo sujeto, o podría decir persona, que no es solo la biología, sino que es la existencia propia del sujeto. Se siente amenazado, muchas veces responde con violencia hacia sí mismo, por ejemplo en el caso de un suicidio, que es violencia vuelta hacia sí, o para reafirmar su existencia que está en riesgo y en peligro como sujeto, reacciona con violencia. Por ejemplo, muchas veces en situaciones de peleas callejeras, en situaciones de defensa por su propia existencia, etcétera, etcétera, o en las cárceles, por ejemplo. En las cárceles la violencia muchas veces aparece ante el riesgo de desaparición como sujeto, sea por la forma de actuar del sistema carcelario, por la falta de atención de la justicia, de los tribunales, etcétera, etcétera, o frente a otro compañero de encierro que lo puede estar amenazando. Entonces, esa amenaza que pone en riesgo la existencia del sujeto reacciona con violencia. Ayer se vieron imágenes violentas, ¿no? Sí. Tomo un caso particular como el hecho de lo que significó una protesta de choferes y un funcionario agredido. Sí. Cuando vos miras esas escenas, ¿qué es lo primero que te surge pensar? En principio como escena en general, porque este caso de ayer que mencionas tiene una particularidad que hasta el día de hoy los investigadores, los periodistas, etcétera, etcétera, todos están poniendo en cuestión qué hay por detrás, quiero decir, si hay algún condimento político, etcétera, etcétera, cosa que no sería nada extraña en Argentina. Pero en principio, en términos generales, en donde hay tal grado de vulnerabilidad social, en donde la existencia está tan en riesgo, la existencia del sujeto de la que hablaba recién, está tan en riesgo, es tan frágil, en términos de Fito Páez alguna vez que decía, estamos hechos de cristal, el mundo es un lecho de cristal, ¿no? Es decir, en cualquier momento se nos parte ese lecho o ese mundo de cristal, se nos parte y nos ahoga la nada, nos lleva a la nada, y ante esa presencia de la nada que nadifica, que pone en riesgo la propia existencia o la afirmación del sujeto, entonces se reacciona con violencia. En espacios no quiero estigmatizar, porque, insisto, la violencia se presenta en distintos grados sociales, en distintas clases sociales, por distintas razones, por distintos caminos, pero en poblaciones tan vulnerabilizadas por la pobreza, por la precariedad laboral, por la falta de esperanzas, de ilusiones, de falta de elementos que lo afirmen en la existencia, que afirmen su presencia en el mundo, pero cuando se es nadie, cuando se ha recibido tantas negaciones durante todo el día, pidiendo una moneda, pidiendo que le compren algo, pidiendo seguridad. O pidiendo seguridad. Entonces, cuando la vida se vuelve muy vulnerable, extremadamente vulnerable, el sujeto se encuentra en riesgo y reacciona con violencia. Eso en términos, puede reaccionar con violencia. No estoy generalizando, porque hay gente que se levanta temprano, trabaja, labura, llega tarde a su casa, cansado, con un magro sueldo, etcétera, etcétera, y hace lo que puede, seguramente con algún tipo de violencia doméstica, etcétera, etcétera, pero en este caso en particular, ese condimento está presente, ese condimento general está presente, y que me parece que es muy posible
que, y no sería novedad, que sea digitalizado políticamente o bajo ciertos intereses, digitalizado por ciertos intereses para que el acto violento se ejecute. O sea, a ver, yo lo planteo crudamente o burdamente. Sí. Hay una sociedad que se siente vulnerable y puede ser que actúe de distintas maneras. Hay un grupo específico, como dicen los colectiveros que vinieron reclamando seguridad y se sienten vulnerables. Sí. Llega a la situación de el reclamo, que puede ser en forma pacífica, no tanto, o violenta, como se pudo ver, Sí. Y resulta que el funcionario, que es el agredido, en este caso a título de ejemplo, ¿no? Sí. Agreden también a alguien que de alguna manera tampoco puede resolver la cosa, también es impotente para resolver el problema de la violencia, que se cierne sobre el grupo, la comunidad y incluso sobre algunos otros actores, ¿no?, que pueden ser de la vida de vivencia del conurbano. Sí. Es decir, un chofer se siente, ¿cómo se llama?, violentado por la realidad, un grupo de choferes también de la misma manera y un funcionario también porque no puede resolver. Son todos impotentes para resolver una situación. Sí. ¿Cómo se lee este tema de un impotente le pega a otro impotente o un impotente reclama, a un grupo de impotentes reclama y resulta que termina agrediendo a otro que es impotente que no lo puede resolver? Sí. ¿Cómo se sale de eso? Porque es muy difícil decir, bueno, miren muchachos, acá tenemos una propuesta, o lo que se escuchó hoy. Sí. Tomo esto como caso, digamos, a título de ejemplo, no estoy queriendo profundizar demasiado en el tema. Sí me interesaba una lectura respecto de esto, porque pareciera ser que entonces acá hay una falla, una crisis en el sistema, donde nadie puede, de alguna forma, ensayar una respuesta. En principio me haces acordar que hace algunos años, no hace mucho, pero hace algunos años, los presos en las cárceles se denominaban entre ellos compatriotas. Por lo tanto, los que estábamos afuera formábamos parte de otra patria. Ya ahí te está hablando de una división en el propio país de dos poblaciones o de dos patrias, ¿no? Que a su vez es interesante porque esa división está presente, no podría dejar de estar presente en el lenguaje, en la lengua. Es decir, una cosa es el lenguaje tumbero que no entiende el que está afuera, o como también los que están dentro de una cárcel no entienden lo que hablan afuera. Es decir, hay una división que hasta en el lenguaje se puede registrar. Pero a partir de esa división, se fueron perdiendo también códigos en el mundo de la violencia, en donde el otro pierde carácter de sujeto y lo que se llama y se escucha por ahí, se cosifica al otro. El otro deja de ser un sujeto y se lo convierte en una cosa. Es decir, sin derechos, sin vida, sin existencia, sin valores, y se lo cosifica, es una cosa. ¿Esto se intensifica con el advenimiento del neoliberalismo? ¿Cobra un cuerpo? Se intensifica porque el neoliberalismo lo que ofrece es objetos de goce. De consumo. De consumo, pero de goce en el sentido que lo consumo y lo tiro. Claro. Le saco un provecho y lo tiro. Lo despojo de todo atributo, digamos. Los digamos. basureros de las grandes ciudades son despojos de goce, latas de cerveza, latas de gaseosa, papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el otro pasa a ser no otra cosa que un objeto de goce, lo cosifico. Un trabajador también es descartable. Por supuesto, y entonces el otro, sea un colectivero o sea alguien que va por la calle, sí, lo exprimo, le saco, como dicen los franceses ahora, no somos naranjas que nos exprimen y nos tiran, ¿no? Es decir, el neoliberalismo incentivó el goce y por lo tanto
una vez que extrajiste un goce de ahí, como de una lata de gaseosa, el líquido la tirás. Sí, claro. La tirás a la calle, no te importa dónde la tirás, no hay ese recato. Como dice el Papa, es decir, descartables. Los seres humanos nos vamos convirtiendo en descartables, o el neoliberalismo convirtió en descartable a la mayor parte de la humanidad, claro está, pero salvo el 1%. Pero, en fin. Pero otra cosa con respecto a lo que vos me preguntabas era que como el positivo necesita del negativo para sentirse positivo, el negro del blanco, y lo estoy diciendo al negro y al blanco en todos los sentidos que se pueden adscribir a esas palabras, el fuerte, o el que se presume fuerte, o el que se quiere presumir fuerte, violento, necesita debilitar al otro, ponerlo en situación de debilidad. Generalmente, como recién decía, detrás de todo violento hay un impotente, detrás de todo violento o victimario, un asesino, un ladrón, un violador, hay gente que ha estado previamente en esa situación de víctima familiar, víctima social, etcétera, etcétera. Entonces, invierte las posiciones, no las revierte, invierte las posiciones. Ahí donde antes estuve como víctima de la pobreza, de las limitaciones, a nivel familiar, a nivel de lo que sea, invierto la posición y pongo al otro. Entonces, encontrarse con un colectivero que está regalado ahí a las 4:45 de la mañana, etcétera, etcétera, me hace sentir, más allá de la digitalización política que haya habido de esto, tengo la oportunidad de sentirme yo el fuerte. Ahora soy yo, y más con un arma en la mano, para cosificarte, para doblegarte, para transferirte, desplazar mi impotencia a vos, ¿no? Es decir, alguna vez le preguntaron a Borges sobre el suicida, y Borges dijo: el suicida es el único que sabe del futuro. Sabe qué va a hacer de él cuando se pegue un tiro. Ahora, el victimario también, pero sabe qué va a hacer del otro. Tengo yo en mis manos tu futuro. Lo supimos en la dictadura, es decir, donde muchos militares decían: somos los dueños de la vida y de la muerte de cualquiera. Es decir, si nadie sabe del futuro, porque eso nos vuelve inciertos y nos vuelve muy distintos a los animales que no piensan en el futuro. Yo todavía no he visto a un animal ni pintar una caverna como nosotros lo hicimos hace 40.000 años, ni tampoco he visto ningún animal que piense en el Big Bang o a dónde vamos una vez muertos. Nosotros los humanos hacemos eso, pensamos en el pasado porque nos intriga el futuro. Entonces, si nadie sabe del futuro y el futuro siempre nos pone impotentes, bueno, ante una cierta oportunidad donde encuentro a la víctima que lo puedo poner en el lugar de impotente, yo me posiciono como victimario en el que sabe del futuro, al menos de vos como víctima. ¿Cómo puede ser como bien de uso porque lo consumo el acto y lo tiro, lo despojo de lo que es, sea porque se especula políticamente o sea porque en realidad querría robarlo? O le agregaría, sí, además, porque se dice, estaba regalado, lo dicen muchos victimarios. Sí. Bueno, se regaló, estaba regalado. Sí. ¿No? Es decir, esos 4 elementos pueden combinarse entre sí, claro que sí, puede combinarse el elemento político, el elemento de la impotencia del que hablamos recién, como también de sacar un goce, un uso, aunque sea un celular, por poco lo que le sacaron del colectivo, pero también a su vez la oportunidad de reafirmarse en el lugar de potente frente a alguien que lo pusieron en la posición de impotente con un arma. Quien lo hace no solo tiene que tener la disposición, sino también la estructura como para llevarlo adelante, porque sí, no cualquiera toma ese lugar, digamos, sea porque especula
políticamente o sea porque quiere ir al robo. Bueno, si hay una especulación política, claro que es evidente que sí quiere ese efecto para producir terror, miedo. Pero no lo hace cualquiera eso. No lo hace cualquiera. No, eso no. Ahora, si fueron sicarios, si fueron gente encargada políticamente, digitalizada políticamente, un asesinato no lo comete cualquiera. Ni tampoco cualquiera comete un robo o cualquier otro tipo de acto de violencia. Quiero decir, generalmente, como dije hace un rato, para cometer un acto así, previamente tuviste que haber pasado por una posición de víctima social, familiar o ambas, para poder transferir, desplazar tu posición de impotente a nivel social, de no tener futuro, de no tener mínimamente ciertas seguridades hacia el futuro. Cuando el futuro te invade con tanta incerteza, entonces estás en un lugar de impotencia, y si venís con una historia de impotencia social, familiar, no perdés oportunidad del victimario de desplazársela a otro que quedó puesto ahí. Esta es una lectura médica, digamos, porque no lo libera de la responsabilidad civil o penal que tenga la persona por suprimirlo o quitarle la vida a otro. Yo no diría que es una posición médica, porque no soy médico en principio, pero además tampoco los médicos podrían encararlo en la medida que su atención es hacia la biología, hacia lo orgánico. Esto es una visión, primero, del estudio de la subjetividad del crimen, asociada, articulada con la antropología, con la disciplina de la sociología y, por qué no, también de la lectura política. Muchas gracias por su tiempo, doctor Raúl Teixedo. Gracias a usted, Aldo. Espero que esto ayude a concientizar, a abrirnos, a pensar, porque el tema de la violencia no se resuelve con facilismo y menos con armas. Será como dijo el Papa, con más justicia social. Con más justicia social y con más humanización que pueda prevenirnos de la cosificación o del descarte humano que el neoliberalismo impone.